tengo algunos pensamientos que compartirte, que espero que transformen la manera de pensar. En realidad, la palabra de Dios siempre nos ayuda a transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. A veces no sabemos cómo manejar lo espiritual. A veces tampoco sabemos de qué manera hacer para que la apertura de los cielos tome contacto con nuestras vidas. Cuando Dios habla de clamar, habla de algo más allá de simplemente pedir por los alimentos, orar por una persona, arrodillarte. Cuando habla de clamar, Él está hablando de abrir tu corazón de una manera y de tal manera que vos fuerces a los cielos para que las cosas funcionen. Quizás no has entrado nunca en esto porque te da vergüenza, porque no lo entendés, porque no sabes de qué manera hacerlo. Pero el punto es que si vos encontrás la llave para abrir los cielos, está aquí. Ese es el llavero, una de las llaves que abren los cielos. Clamar a Dios involucra colocar todo el contenido de tu ser en una intencionalidad. ¿Comprendés lo que te digo? A ver, lo voy a plantear de manera diferente. ¿Me explico bien? Porque si yo te pregunto, ¿estás comprendiendo? Estoy casi diciéndote, pero ¿tenés algún problema que no podés pensar claramente? En cambio, si yo te digo, ¿me estoy explicando bien? Estoy dando por sentado que vos sos inteligente, sos capaz, podés captar un pensamiento, podés desarrollarlo. Entonces, ¿me estoy explicando bien sobre este concepto de clamar? Decile que está al lado tuyo. Mirarlo a los ojos y decirle, ¿me estás entendiendo bien? Clamar a Dios es algo que necesitamos incorporarlo a nuestras vidas. La cultura nos ha, específicamente la cultura occidental, nos ha inyectado algunos pensamientos y formas religiosas que hemos heredado de diferentes culturas religiosas que no son sanas. Primero, debes recordar que la Biblia en sí es un tratado de pensamiento oriental. Y en esta parte del continente conocemos muy poco de los pensamientos orientales. Conocemos muy poco y lo que conocemos a través de lo que ha llegado con mala información, con contenido demoníaco, con aquellas influencias que tienen que ver con el budismo, el yoga, el yin y el yang y una lista impresionante de otras fuentes nocivas, nos han contaminado. Entonces, preferimos quedarnos en la cajita de la estructura religiosa sin avanzar sobre otros elementos. Pero los elementos bíblicos son elementos de un pensamiento oriental profundo que está fuera de las formas religiosas. Tenemos que aprender a clamar a Dios. Porque en el momento que vos comprendés este principio, después de clamar, vas a poder entender cómo es aclamar a Dios. Son dos palabras diferentes.
Uno es clamar, que involucra soltar con todas tus fuerzas algo que está adentro tuyo y que tiene que ser incontenible. Y aclamar a Dios es reconocer las cualidades, la grandeza, la profundidad, el amor que Él tiene. Ahora, seguro que si hace un gol tu cuadro favorito, no vas a quedarte de brazos cruzados y decir, bueno, gol. Porque estás en otra dimensión. Somos un país futbolero. Somos un país que nos apasiona. Somos apasionados en la política. Somos apasionados en el Congreso. Somos apasionados en la corrupción. Somos apasionados. Y de repente, en lo que tiene que ver con Dios, no, estás allí. Solamente te faltaría un cirio así de grande para que lo tengas allí encendido, quietito, sin que la llama se apague. Aclamar a Dios involucra fibra, involucra tensión en tus entrañas, involucra fuerza, involucra sangre. No sé a quién le dicen pecho frío, pero ¿sabes lo que significa? Bueno, clamar a Dios no tiene nada que ver con eso. Así que vamos a probar. Vayamos al primer pasaje que vamos a escuchar. Quiero que prestes mucha atención y sigas detenidamente lo que la palabra de Dios nos dice. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su maldad abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Wow, parece que cuando uno está en el peor de los lugares y a veces provocado por decisiones propias e incorrectas, el clamar a Dios nos libra de situaciones. El clamar a Dios hace que la reacción en la bondad, en el amor y en la intensidad del bienestar surja de la apertura de los cielos. El primer versículo, quiero que lo vuelvas a escuchar. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Fueron afligidos los insensatos. A ver, mira los ojos al que está al lado tuyo y pregúntale, ¿por casa cómo andamos? ¿Sabes lo que es la insensatez? Bien, es lo opuesto de lo sensato. Es hacer las cosas mal. Es no pensar, no programar, no orar, no buscar de Dios, no dejar que su espíritu nos guíe. Eso es insensatez para Dios. El verso 17 dice que la rebelión y la insensatez son aliados
de la maldad y la aflicción de espíritu. Bueno, ese no es el versículo, pero esta es la síntesis de lo que dice. La rebelión y la insensatez se alían. Es decir, el pensamiento negligente, un pensamiento, no es que un pensamiento básico es negligente. Una persona muy capaz, un intelecto muy desarrollado, puede ser totalmente negligente para Dios, porque no está en la capacidad intelectual, está en la sensibilidad espiritual con la cual vos te manejes. Puedes tener tus neuronas ampliamente desarrolladas, o puedes ser humilde y sencillo en tu manera de pensar, pero allí no está el punto en el cual o por el cual Dios va a bendecirte. Dios te va a bendecir si tenés un espíritu sensible y un oído listo para escuchar su voz. Cuando la rebelión, es decir, el resistir lo que Dios quiere en tu vida, el resistir al Espíritu Santo, el decir, bueno, realmente no me importa, yo quiero hacer lo que se me da la gana. Esta es mi vida, la quiero vivir como quiero y no voy a prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Eso es rebelión para Dios. Rebelarte contra lo que Dios te indica, eso es algo que le molesta a Dios. Y Él va a limitar la bendición. ¿Qué es la bendición? La bendición no es solamente estar bien, no es solamente tener una buena familia, no es solamente estar bien económicamente, no es solamente estar bien de salud. La bendición es una amplitud de cosas que reposan sobre tu vida. Y cuando Dios cierra los cielos, no permite que ni una gotita de bendición te toque. Pero la consecuencia de que esa gotita no te toque, o el inicio de esa consecuencia, es la rebeldía. Es decir, voy a hacer lo que se me da la gana. No voy a estar listo ni sensible a lo que Dios me pida. Así que la rebelión y la insensatez se alían, están aliadas, son pares, caminan juntas. Porque son aliados de la maldad. Y eso hace que la aflicción de espíritu llegue a tu vida. Dios nos ha creado espíritu, alma y cuerpo. Cuando la aflicción de espíritu llega a tu vida, afecta tu alma y afecta tu cuerpo. Porque sos un ser, sos un todo. Tu ser está compuesto de estos tres elementos. Somos tripartitos, tres partes. Y esto hace que afecte nuestra vida de una manera muy fuerte y poderosa, que genera algunas cosas que quiero que escuches en el versículo 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Bueno, te lo voy a traducir. La angustia es una autopista que termina en la destrucción. Eso es lo que dice el pasaje con otras palabras. Es que esta aflicción de espíritu te guía hacia la angustia. Y esa angustia puede estar aparentemente producida por problemas familiares, por la economía,
que es crítica en este tiempo en todo el mundo. El mundo está sufriendo decisiones equivocadas que tienen que ver con guiar el mundo hacia el fin. Pero nuestro país está en una crisis tremenda. La angustia sobre lo económico puede tener una carga sobre tu vida muy fuerte. El punto es cómo sobrellevarla y de qué manera enfrentar las crisis. Siempre va a haber crisis, siempre vamos a tener crisis, siempre vamos a tener dificultades, porque en el mundo, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero ustedes tienen que aprender a confiar, poner la fe, no en las circunstancias, sino en Dios, porque entonces Dios va a cambiar las circunstancias de tal manera que vos puedas ver algo sobrenatural. Y de eso se trata la religión. En realidad tengo que reformular la frase. De eso se trata Dios, porque Dios no tiene religión. Lo sobrenatural está en Dios y Dios ha hecho que vos puedas ingresar a ese mundo sobrenatural. Yo te voy a decir algo sobrenatural que está pasando en este momento. En la semana yo me esguincé un pie. Mi esposa es testigo, los que están cerca mío son testigos. No podía caminar sin renguear. Acá arriba estoy caminando como si no tuviese nada en el pie. Seguramente cuando baje las escaleras va a ser otra historia. Pero siempre me pasa lo mismo. Esto es algo sobrenatural. Yo no lo entiendo, pero sí creo en ese poder. Así que lo vivo naturalmente, algo que es sobrenatural. El punto es que, aunque yo no pueda entender las cosas, sé que Dios las hace. Y si te muestro mi pie, está lleno de moretones por todos lados y esta mañana no podía, el pie no entraba dentro del zapato, porque más que un pie era una empanada de carne. ¿Viste esas bien rellenitas? Bueno, así estaba el pie, estaba bien gordito. Sin embargo, estoy acá, parado, caminando como si no tuviese nada. No lo entiendo, pero lo vivo y lo agradezco. Ahora, la angustia es la autopista que termina en la destrucción. Dios movilizó una acción desde los cielos para aquellos que resisten sistemáticamente la voluntad de Dios y no entienden lo que Dios quiere. Ahora, Dios tiene pensamientos maravillosos para tu vida. Quizás no los podés ver o no los descubriste todavía o no sabés qué es lo que pasa, pero están allí. Vamos al verso 19. Pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Bueno, acá tenés el camino. ¿Vas a deprimirte? ¿Vas a enojarte con el mundo? ¿Vas a agarrarte a trompadas? ¿Vas a salir a hacer piquetes? A ver, ¿qué alternativa tenés? Tenés muchas alternativas. Pero si sos insensato en tomar decisiones, vas a tener consecuencias que no te van a gustar. Dios a veces tiene que colocarnos cabestro
¿Sabes lo que es un cabestro? Es un bozal, esos que tienen los caballos. Porque la palabra dice, si no te coloca cabestro, no te acercás a él. Y lo más sorprendente es que él nos dice, no seas como un caballo o como un mulo. A ver, mira el que está al lado tuyo y decirle, che, para de ser un mulo, una mula o un caballo. No te dejes colocar cabestro por Dios. ¿Qué tenemos que hacer para no estar en esa situación? Tenemos que ser sensibles y tenemos que entonces entender lo que dice este pasaje. Pero clamaron al Señor en su angustia. ¿Estás angustiado? Da gloria a Dios, porque lo que te está pasando es para mejorar tu vida. No es un castigo, no es para, Dios no te está poniendo el pie arriba de tu cabeza a ver hasta dónde aguantás. No es así. Mira, no me voy a poner de ejemplo, pero voy a contarte mi testimonio. Creo que todos saben que tuve 2 infartos. Antes de eso tuve una peritonitis donde me estalló el apéndice y cuando el doctor me abrió, le dijo a mi esposa, era un infierno. Qué lindo piropo me dio, ¿no? Y también estuve al borde de la muerte. Pero cada una de esas cosas, ¿sabes lo que Dios hace con esas cosas? Las coloca delante de tu vida, no para ver hasta dónde aguantás. Son elementos de crecimiento y te enseñan a clamar. Cuando estás en dificultades, en vez de enojarte, en vez de reprochar, en vez de preguntarle, ¿por qué me pasa esto? Si vos entendés lo que dice ese pasaje, vas a darte cuenta que, vamos por favor al versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuántos siente que están cerca de la ruina? ¿Alguien se siente así? Por ahí no es que estás, pero te sentís de esa manera. Vamos, sean un poco más sinceros. Gracias por tu sinceridad, gracias. Si no te sentís así, gloria a Dios. Pero si te sentís así y te da vergüenza levantar tu mano porque van a decir, pero este está arruinado. Dios te está permitiendo que hagas algo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La sanidad no tiene que ver con un elemento físico solamente. Vos podés estar muy enfermo anímicamente, podés estar enfermo espiritualmente, podés estar enfermo intelectualmente y podés estar enfermo físicamente. Yo le pregunté a Dios por qué no me sanaba de mi diabetes. Y Dios me dijo, bástate mi gracia, como le dijo a Pablo. Y lo que tiene que salir de tu boca en una situación así es decir, amén. Dios tiene el poder de hacerlo, pero a veces lo permite porque necesita que algo te haga crecer. Y lo que te va a hacer crecer y librarte de tu ruina es la palabra de Dios. El versículo dice, envió su palabra y los sanó. A ver, ¿cuánto hace que no lees metódicamente su palabra? Te tiramos sogas todos los días.
Pepe Extrema te da elementos para que por lo menos escuches pasajes bíblicos, palabra de Dios. Eso es lo que tiene que estar adentro de tu mente, porque esto es lo que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo agradable. Si algo es digno de alabanza, si algo tiene buen nombre, en esto tenemos que pensar. Su palabra es sanidad y liberación para el hombre. Allí tenemos el potencial inmenso de transformación, no solamente de nuestras propias vidas, transformación de nuestras familias, transformación de nuestra ciudad, transformación de nuestro país, transformación del mundo. A ver, ¿podés entender que este miércoles se van a estar bautizando 320 personas que eran lo peor de la sociedad, encarcelados en la penitenciaría número 1 de altísima seguridad? No voy a explotar, no te preocupes. No. Tengo algunos segundos más antes de que la bomba estalle. Esto es sorprendente. Dios nos ha escogido a nosotros, no por ser los mejores, ni por tener más habilidades que otros, pero nos dio a nosotros, nos dio el privilegio de poder guiar y ser Betel Olmos en la penitenciaría más compleja del país. ¿No, Pastor Matías? Así que fíjate vos cómo Dios guía en el sendero hacia donde uno debe transitar. Su palabra es sanidad y liberación para los hombres. Quiero que escuchen el versículo 21, por favor. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La alabanza genuina es el camino de restauración. A ver, es muy sencillo y fácil de recordar. La alabanza genuina es el camino de restauración. Entonces, decirle al que está al lado tuyo, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando está fisurado? ¿Sabes lo que es estar fisurado? No es tener un esguince, ¿eh? Estar fisurado es cuando no podés retener lo que Dios quiere colocar dentro tuyo. Si este vaso estuviese fisurado, yo no podría estar tomando ahora nada porque se hubiese ido el contenido. Tuve una buena idea, ¿no?, para tomar un trago de agua. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu contenedor? Quizás pienses que para alabar a Dios necesitas tener una voz maravillosa, o entonar, o saber las letras de todas las canciones. Y eso no tiene nada que ver con alabar a Dios. Alabar a Dios es abrir tu boca y declarar su grandeza. Lo haces caminando para tomar el colectivo, lo haces trabajando, lo haces duchándote. Hasta cuando te cepillas los dientes lo puedes hacer pensando. Hasta en ese momento lo puedes hacer. Alabar a Dios involucra
un acto de rendición a Él. Y la alabanza genuina es el camino de restauración. Vamos a poner en pantalla otra vez el verso 21. Por favor. Alaben la misericordia del Señor. A ver, ¿en qué fue misericordioso en tu vida Dios? Decile al que está al lado tuyo, Dios fue misericordioso conmigo por tal cosa. Vamos, captala en tu mente y decísela al que está al lado tuyo. Pensá en esto, ¿dónde estarías? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías si Dios no te hubiese rescatado? Si Él no hubiese sido misericordioso con vos. Así que una manera de alabar a Dios es declarar a tu próximo lo que Él ha hecho en tu vida. No es solamente decirle a Dios, Señor, te alabo porque eres maravilloso y eres misericordioso. Tu testimonio, diciéndole al que está al lado tuyo, Dios fue misericordioso conmigo porque me rescató de las drogas, porque me rescató del alcohol, porque me rescató de ser un ladrón, porque me rescató de ser un mal padre, de ser un mal hijo, me rescató de ser una mala persona, me rescató de la prostitución, me rescató, no sé de dónde te rescató. Y quizás te dé vergüenza decirlo, pero por lo menos decirle, Dios me rescató. Decirle que está al lado tuyo, Dios me rescató. Por su misericordia me rescató. La alabanza genuina es el camino de restauración. Con ese simple hecho de decir y alabar a Dios diciéndole al que está al lado tuyo lo que Dios ha hecho con tu vida, estás comenzando a ser restaurado. Estás volviendo. Estabas al borde del precipicio y empezás a volver porque Dios te ha enlazado con lazos de amor y no te deja caer al precipicio. Él no te deja caer. Decir, Dios no me deja caer al precipicio. Bien. Vamos a escuchar el verso 22, por favor. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Sacrificio de alabanza. ¿Sabes lo que es sacrificio de alabanza? Sacrificio de alabanza es tener un pie que parece una empanada, estar parado y decirle, Señor, gracias porque eres maravilloso. No importa que me duela hasta que me salten los ojos. Abro mi boca y declaro tu grandeza, tu verdad, tu misericordia. Sacrificio de alabanza es hacer algo cuando no tenés ganas de hacerlo. Sacrificio de alabanza es sacrificar algo que te está como mordiendo adentro. Mira, te lo voy a decir de otra manera. Mañana, escucha bien, mañana a las 3 de la mañana tenemos una reunión de adoración juntos aquí. Es un sacrificio levantarse, ¿no? Y venir a las 3 de la mañana. Bueno, esa concepción de sacrificio, no vengas porque no vamos a estar. Pero esa concepción de sacrificio, ¿sí? Levantarse a la hora de la madrugada, lavarse la cara, tratar de abrir los dos ojos juntos, cepillarse los dientes para poder decirle buen día al que está al lado tuyo y que no se caiga de espaldas. Ese concepto de sacrificio es lo que tenés que captar en esta idea del pasaje.
sacrificar alabanza. Es hacerlo, no cuando estamos acá y está todo previsto para que te sientas bien y lo puedas hacer. Buena música, un ambiente con aire acondicionado, un lugar confortable. No, sacrificar alabanza es cuando las cosas no están bien, cuando las cosas no funcionan, cuando parece que está todo de patas para arriba, cuando llegas a mitad de mes y ya no hay un centavo, cuando la alacena se empieza a quedar vacía. Cuando las cosas comienzan a apretar, cuando las cosas se comienzan a poner difíciles, ese es el momento de sacrificar alabanza. La palabra dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. A ver, esto es contradictorio, porque si haces un sacrificio, venís arrastrando los pies. Es un pasaje contradictorio. ¿Cómo voy a sacrificar algo con júbilo? No dice con alegría. Es un pasito más arriba, con júbilo. ¡Wow! La palabra siempre nos desafía en el punto más complejo para poder ver lo que no se ve. Y el desafío en esta mañana es este: sacrificar alabanza con júbilo. ¿Para qué? El sacrificio de alabanza doblega tu alma y te guía a la victoria. Doblega tu alma porque nuestra alma es rebelde y quiere hacer lo que se le da la gana y no colocarse bajo la autoridad de Dios y no colocarse bajo el lineamiento que Dios pretende para que tengas éxito en tu vida. El sacrificio de alabanza hace que tu alma se doblegue ante la presencia de Dios, reconozca su grandeza y en vez de estar rumiando bronca, comiences a soltar alabanzas por la misericordia de Dios para tu vida. ¿No te parece maravilloso? Decime si este proyecto de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que cuando vos lo aplicás, ves la respuesta de poder, de misericordia, donde Dios te cubre, te apoya y encima te resuelve las cosas que no pudiste resolver. En cambio, si no lo haces, no le vas a poder ganar a Dios. Él va a terminar colocándote cabestro. Él va a terminar limitándote en el resto de las áreas para que te acerques a Él. El sacrificio de alabanza trabaja en nuestras vidas de tal manera que nos proyecta hacia la victoria. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿querés ser victorioso en tu vida? Manuel, como nadie te pregunta, te pregunto yo, ¿querés ser victorioso en tu vida? Sí, yo también. Todos queremos tener victorias, no queremos tener derrotas. Ni los de River, ni los de Boca. A algunos ni el empate les sirve. Dios te da la victoria si te alineás en lo que Él marca que hagamos. Bien, pero al principio te dije que clamar a Dios estaba en un lineamiento de
conectarte con Él desde tus entrañas. Y aclamar a Dios tiene que ver con la conciencia de su grandeza, ejercer el sacrificio de alabanza y proclamar sus inmensas virtudes. Me gustaría escuchar virtudes de Dios. A ver, quiero escucharte. Bien, bondad, vamos. Misericordia, sanador, digno, santo, fiel, justo, sublime, paciente, amoroso. ¿Saben lo que estamos haciendo? Estamos proclamando y lo estamos alabando. Ahora, si vos no sabés cómo alabar a Dios y no tenés clara todas estas virtudes que Él tiene, difícilmente puedas sentarte, arrodillarte, acostarte o ducharte y proclamar que salgan de tu boca estas cosas. Esto es lo que tenés que entender, que todo esto que están diciendo es alabar a Dios. No es tocar un instrumento, bien, es declarar con nuestra boca, con la integridad de nuestro ser, sus cualidades. A ver, mira el que está al lado tuyo. Te estoy haciendo esto para entrenarte, ¿sí? Míralo y decile una cualidad de la persona que estás mirando. ¿Se entiende? Yo le digo una cualidad a mi esposa, que es una maravillosa mujer espiritual. Bien, decile una cualidad a que está al lado tuyo. Pelado. Bueno. ¿Sí? ¿Ya está? Bien. Cualidades. Las cualidades que vos le digas a Dios tienen que ver con las cosas maravillosas que Dios tiene. No le vas a decir pelado a Dios. Así que este ejemplo no lo tomes. Pero aclamar contiene algo totalmente diferente y maravilloso. Quiero que vayamos al Salmo 89, versículo 15. Quiero que escuches atentamente. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. ¡Wow! El pueblo que sabe aclamar a su Dios andará, transitará a la luz del rostro de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Significa que no solamente que Él va a pelear tus batallas, significa que Él va delante tuyo y te cuida en la retaguardia. Y significa que si el rostro de Dios está sobre tu vida, los ángeles están alrededor tuyo. A ver, fíjate si algún ala te rozó. Aunque no los veas, están. No seas escéptico. ¿No sentís un vientito? La necesidad de comprender desde la perspectiva espiritual es totalmente necesaria. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar
a su Dios. Vamos a hacer un ejercicio, ponete de pie. ¿Qué es aclamar a Dios? Bien, ya tenés claridad sobre lo que es clamar. Ahora vamos a experimentar qué es aclamar a Dios. Vamos, sin vergüenza. Tenés que abrir tu boca y decirle: te bendecimos, Señor, te glorificamos, eres grande, eres fiel, eres verdadero, eres poderoso, estás sentado en el trono, gobiernas con poder y autoridad, el cetro de autoridad está en tu mano, eres bendito, te honramos, digno de ser alabado, grande, fiel, verdadero, poderoso. Tienes que ingresar en la fiesta que hay en los cielos. Los 24 ancianos se postran ante la grandeza de Dios, derraman sus coronas y lo honran de día y de noche, todo el tiempo, instante a instante. Señor, tu palabra dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Te honramos, Rey. Levantamos tu nombre en alto, porque eres digno de ser adorado, eres digno de ser reconocido. Gracias, 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 Señor, por salvarnos, gracias por darnos vida, gracias, Señor, por ministrar en nuestros corazones un sentimiento de eternidad. Gracias, oh Dios. No te canses, no te canses. Porque la bienaventuranza es para los que comprenden esto. Rechazá toda timidez, rechazá toda vergüenza, rechazá todo lo que quiera limitarte. Aclamá a Dios, al verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Eres digno de ser levantado en alto, oh Señor. Te honramos, te honramos, te honramos. Eres bendito. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Tu bienestar, tu benevolencia, tu bendición desciende sobre aquellos que comprenden que aclamarte es algo que vos requerís. Mi hermano, mi hermana, no solamente tu espíritu tiene que estar comprometido en esto, sino que tu intelecto tiene que recibir esta información. Dios bendice a su pueblo cuando su pueblo lo reconoce, lo aclama y levanta su nombre en alto. Ha sido adoptado por Él. Ya no somos extraños. Dios ha colocado una esencia espiritual en tu vida. Ya no sos un paria, sos un hijo. Y como hijo debes reconocer la grandeza de tu papá.